¿Alguna vez se han puesto a pensar si esas grandes historias sobre ciencia y descubrimientos que nos contaron son del todo ciertas? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a desarmar un par de mitos muy famosos, vamos a entender cuál es la herramienta que usa la ciencia para separar los hechos de la ficción y, de paso, vamos a descubrir un capítulo de nuestra historia científica que casi siempre se queda en la sombra. Así que prepárense, que este va a ser un viaje bastante revelador. Y para empezar, vamos a meternos con un personaje que todo el mundo conoce y con una idea que, seamos sinceros, casi todos damos por sentada. Sí, vamos a hablar de Cristóbal Colón y de la forma que tiene nuestro planeta. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La historia que nos contaron en la escuela es que Colón fue un valiente que se lanzó al mar para demostrarle a todo un mundo de gente miedosa y supersticiosa que la Tierra no era plana. Pero, ¿de verdad fue así como pasaron las cosas? Miren esta imagen. Es súper potente. Barcos llegando al borde del mundo, a punto de caerse a un vacío lleno de monstruos. Es una idea que hemos visto en todos lados. Pero la realidad es que es eso, una idea, una fantasía. Es un mito, y uno bastante moderno, que nos hace pensar que la gente del pasado era mucho menos inteligente de lo que realmente fue. Y aquí es donde la historia da un giro total. La verdad es que para cuando Colón planeaba su viaje, cualquier persona con un mínimo de educación ya sabía perfectamente que la Tierra era una esfera. Esto se sabía desde los antiguos griegos, cientos y cientos de años antes. O sea, el objetivo del viaje de Colón no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con probar la forma de la Tierra. Esta frase del gran Isaac Asimov es simplemente perfecta, porque apunta directo al verdadero error de Colón. Su problema no fue equivocarse en la forma del planeta, sino en algo mucho más básico y peligroso para un navegante, su tamaño. A ver, para que se entienda fácil, Colón pensaba que la Tierra era mucho más pequeña. Él calculaba que medía unos 25.000 kilómetros de circunferencia. Pero los expertos de la época, como los geógrafos portugueses, ya la habían medido mucho mejor y sabían que era unos 40.000. Por eso rechazaron su proyecto. No era por ignorancia. Era porque sus números no cuadraban, el viaje era demasiado largo. Lo que pasó es que Colón tuvo la suerte más increíble de la historia. Se topó con todo un continente que nadie esperaba encontrar en medio del camino. Ok, desmentir este mito nos lleva a una pregunta mucho más de fondo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para distinguir lo que es verdad de lo que es un cuento? Por suerte, la humanidad desarrolló una herramienta increíblemente poderosa para eso. Y esa herramienta es el método científico. Ojo, que no es una receta de cocina ni una fórmula mágica. Es más bien un sistema, un conjunto de reglas para observar el mundo, para experimentar y para analizar lo que vemos de la forma más objetiva posible. Es, por decirlo de alguna manera, nuestro mejor detector de mentiras. Y se apoya sobre unas bases muy firmes. Primero, la honradez. No hacerse trampa a uno mismo. Segundo, la repetibilidad. Si hago un experimento, otra persona en otro lugar debería poder repetirlo y obtener lo mismo. Tercero, la refutabilidad. Una idea tiene que poder ser puesta a prueba para ver si es falsa. Si no se puede, no es ciencia. Cuarto, la totalidad. Hay que ver toda la evidencia, no solo los pedacitos que apoyan mi idea. Y quinto, la suficiencia. El que hace una afirmación es el que tiene la obligación de probarla. Este ejemplo sobre el principio de totalidad es genial. A todos nos ha pasado. Piensas en alguien y ¡zas!, te llama. Parece magia. Pero la ciencia nos obliga a preguntar, ¿ok? ¿Y todas las miles de veces que pensaste en esa persona y no te llamó? ¿O las veces que te llamó y tú no estabas pensando en ella? Cuando pones todos los datos sobre la mesa, te das cuenta de que es pura y simple casualidad. Este principio es un filtro contra la tendencia de nuestro cerebro a ver patrones donde no los hay. Muy bien. Ahora que tenemos esta herramienta, este modo de pensar crítico, vamos a usarlo para iluminar una parte de nuestra propia historia. Vamos a descubrir un capítulo del relato de la ciencia que, muy a menudo, se queda fuera de los libros. Miremos este mapa. Cuando hablamos de la historia de la ciencia, la mente se nos va casi siempre a Inglaterra, Alemania, Francia. Pero, ¿y aquí? Pues resulta que en España y en toda Latinoamérica floreció una tradición científica enorme, fascinante y muy importante. Y este es el corazón del asunto. Hay una historia de la ciencia hispanohablante que es profundísima, llena de innovación y de descubrimientos.
Es una narrativa paralela a la que siempre nos cuentan, y que de verdad merece mucho la pena que conozcamos y contemos. Así que, manos a la obra. Vamos a hacer un recorrido rápido pero muy intenso por algunos de los grandes momentos de esta otra historia de la ciencia. Miren esta línea de tiempo. Esto es increíble. Empezamos en el siglo XI con la Escuela de Traductores de Toledo, que fue básicamente el puente por donde el conocimiento avanzado del mundo árabe entró a Europa. Saltamos al siglo XVI y con la llegada a América explota la ciencia, la historia natural, la cartografía, la náutica, todo. Luego en el XVIII tenemos las gigantescas expediciones botánicas y ya para los siglos XIX y XX llegamos a la cima del reconocimiento mundial con gente como Santiago Ramón y Cajal, el primer Nobel español, y los argentinos Bernardo José y Luis Leloir. Y todo esto no surgía de la nada. Se construyeron instituciones científicas de primer nivel. Estamos hablando del Real Seminario de Minas de México, del Observatorio Astronómico de Bogotá, del Anfiteatro Anatómico de Lima para estudiar medicina, hasta de un laboratorio de física cósmica en Chacaltaya, Bolivia, a más de 5.000 metros de altura. Eran centros de vanguardia. Y si todavía queda alguna duda de la importancia de esta tradición, aquí están los premios Nobel. Esto es clave. Un Nobel no es un logro aislado. Es el resultado de una larga cadena de conocimiento, de investigación y de instituciones que llegaron a competir y a ganar en el más alto nivel científico mundial. Y todo este recorrido nos deja con una última reflexión. Hoy vimos cómo un mito que dábamos por cierto se caía a pedazos y cómo una historia científica que casi no se cuenta era en realidad importantísima. Esto nos hace pensar. ¿Cuántas otras grandes historias de la ciencia, de otros lugares del mundo, de otras culturas, siguen ahí, esperando a que alguien las cuente? Queda claro que la historia de la ciencia es muchísimo más grande, más rica y más diversa de lo que solemos imaginar.